He creado un hook poderoso que captura el momento más devastador de la historia, cuando Beatriz, después de haber pagado absolutamente todo con sus ahorros de 30 años, llega con su hija vestida de novia y no las dejan entrar. La tensión se construye al mencionar que puede ver a través de las puertas todo lo que ella pagó siendo disfrutado por otros, mientras ellas están afuera excluidas. El cheque temblaba en mis manos mientras firmaba la última cifra. 520,000 pesos. Era todo lo que había ahorrado durante 30 años como maestra de escuela. Cada peso representaba horas de trabajo, sacrificios, sueños postergados. Pero nada de eso importaba ahora. Era la boda de mi hija Sofía, mi única hija, y haría cualquier cosa por verla feliz. Recordaba perfectamente el día en que Sofía llegó a casa con la noticia. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo cuando anunció que se casaría con Roberto Villarreal. El apellido resonó en mi cabeza como una campana de advertencia. Los Villarreal eran la familia más prestigiosa de la ciudad, dueños de media docena de empresas y con una fortuna que se remontaba a 3 generaciones. Yo era simplemente Beatriz Moreno, viuda, maestra jubilada, viviendo en una casa modesta, en un barrio que definitivamente no aparecía en los mapas de los ricos. La primera vez que conocí a la familia de Roberto fue en su mansión del norte de la ciudad. La casa era tan grande que me perdí 2 veces tratando de encontrar el baño. Doña Luisa, la madre de Roberto, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada me evaluó de pies a cabeza en menos de 3 segundos, y pude ver el veredicto en su expresión. No era suficiente para su hijo. Mi vestido de tienda departamental, mis zapatos cómodos en lugar de tacones de diseñador, mi bolso simple que había usado durante años, todo gritaba mi origen humilde. Roberto parecía diferente. Alto, educado, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cuando miraba a Sofía. Durante esa primera cena, me habló de su trabajo como arquitecto, de sus sueños de diseñar edificios que cambiaran el paisaje de la ciudad. Pero sobre todo, habló de Sofía, de cómo su inteligencia lo había cautivado, de cómo su risa lo hacía sentir vivo, de cómo había esperado toda su vida para encontrar a alguien como ella. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle con cada fibra de mi ser. Semanas después de ese encuentro, doña Luisa me llamó. Su voz al teléfono era dulce, como la miel envenenada. Me invitó a tomar café en el club social más exclusivo de la ciudad, un lugar donde las membresías costaban más que mi salario anual. Llegué con media hora de anticipación, sintiéndome fuera de lugar entre las mujeres impecablemente vestidas que circulaban por el lugar como si les perteneciera, porque probablemente así era. Cuando doña Luisa finalmente apareció, no vino sola. Su hermana, su cuñada y 2 amigas la acompañaban, todas con esa misma expresión de superioridad apenas velada. Se sentaron alrededor de la mesa como un tribunal, y yo era la acusada. Beatriz, comenzó doña Luisa después de ordenar té importado, que probablemente costaba más que mi cuenta de luz. Necesitamos hablar sobre la boda. Por supuesto, respondí, tratando de mantener la compostura. Sofía está tan emocionada con los planes. Doña Luisa intercambió una mirada con sus acompañantes antes de continuar. Verás, una boda Villarreal es un evento importante. Tenemos una reputación que mantener, contactos que impresionar. No puede ser cualquier cosa. Entiendo perfectamente, asentí, sintiendo cómo mis mejillas se calentaban. Por eso he estado ahorrando. Quiero darle a mi hija la mejor boda posible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Una de las amigas de doña Luisa tosió disimuladamente. Otra miró hacia otro lado con evidente incomodidad. Mira, querida, la voz de doña Luisa adoptó ese tono condescendiente que usas con los niños pequeños.
Aprecio tu intención, de verdad. Pero una boda como la que nosotros tenemos en mente requiere de ciertos, ¿cómo decirlo?, recursos. El salón más exclusivo de la ciudad, orquesta en vivo, comida de chef reconocido internacionalmente, flores importadas. Hablamos de al menos $500,000. Quizás deberías dejar que nosotros nos encarguemos de todo. Sentí como si me hubieran abofeteado. No era solo el dinero, era el mensaje implícito detrás de sus palabras. No eres suficiente. Tu dinero no es suficiente. Tú no eres suficiente para esta familia. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Tragué saliva, enderecé mi espalda y miré directamente a los ojos de doña Luisa. Tengo los $520,000, dije con una voz más firme de lo que me sentía. He estado ahorrando toda mi vida. Mi hija tendrá la boda que merece y yo la pagaré. Las caras alrededor de la mesa mostraron sorpresa genuina. Claramente no esperaban que una simple maestra tuviera esa cantidad de dinero. Lo que no sabían era que esos $520,000 representaban todos los ahorros para mi retiro, el fondo de emergencias, el dinero que había guardado para reparaciones de la casa, todo. Era una apuesta total, poniendo en juego mi seguridad financiera por el amor de mi hija y por demostrarles que no éramos menos que ellos. Doña Luisa recuperó la compostura rápidamente. «Bueno», dijo con una sonrisa tensa, «qué admirable. En ese caso, por supuesto que respetaremos tu deseo de contribuir. Te enviaré todos los detalles para que puedas hacer la transferencia». Y así comenzó mi descenso hacia esta pesadilla elegantemente disfrazada. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de preparativos, facturas y humillaciones silenciosas. Cada semana llegaba un nuevo correo de doña Luisa con los detalles de los gastos. El salón de eventos más exclusivo de la ciudad, $200,000. La orquesta que había tocado en la boda del hijo del gobernador, $120,000. El menú diseñado por un chef galardonado con estrella Michelin, $90,000. Las flores importadas de Ecuador, $40,000. La lista continuaba, cada ítem más extravagante que el anterior. Firmé cada transferencia bancaria, con el corazón cada vez más pesado. Veía cómo mis ahorros de 30 años desaparecían en cuestión de semanas, el dinero que había guardado religiosamente cada quincena, los bonos de fin de año que jamás gasté, las horas extra que di durante años. Todo se evaporaba en flores que se marchitarían en días y en comida que sería devorada en horas. Sofía parecía radiante con cada detalle que se confirmaba. Mi niña, ahora convertida en una mujer de 26 años, brillaba con la ilusión del amor mamá. Decía abrazándome con fuerza, «No puedo creer que esto esté pasando. Es como un sueño». Yo sonreía y asentía tragándome mis preocupaciones, mis miedos, mis crecientes dudas, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrifican todo por la felicidad de sus hijos. Pero había momentos, tarde en la noche, cuando estaba sola en mi habitación, que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Recordaba las palabras de mi hermana Clara cuando le conté sobre el compromiso. «Ten cuidado, Beatriz», me había advertido. «Esa gente no es como nosotros. Para ellos, somos simplemente personas que pueden comprar y desechar». Mi hermana siempre había sido la práctica, la realista, mientras yo era la soñadora, la que creía en los finales felices. Una tarde, 2 semanas antes de la boda, doña Luisa me citó nuevamente, esta vez en su casa. Cuando llegué, encontré a Roberto allí también. Su expresión era seria, casi incómoda. Mi estómago se retorció con un mal presentimiento. «Beatriz», comenzó doña Luisa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «hay un pequeño problema con los arreglos de la boda». Mi corazón se detuvo. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema? Verás,
continuó ella, mirando a Roberto como si esperara que él interviniera. La lista de invitados ha crecido considerablemente. Tenemos muchos contactos importantes, relaciones de negocios que Roberto necesita cultivar para su futuro. El salón que reservamos ya no será suficiente. Roberto finalmente habló, su voz apenas audible. Lo siento, Beatriz, mi madre tiene razón. Hay personas que simplemente no podemos dejar de invitar. Son importantes para mi carrera, para el negocio familiar. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Cuántos invitados más estamos hablando? Doña Luisa intercambió una mirada con su hijo antes de responder. Aproximadamente 100 más. Lo que significa que necesitaremos un espacio más grande, más comida, más flores, más de todo. Los números danzaban en mi cabeza. Yo ya había pagado los 520,000 pesos. No me quedaba nada más. Mi cuenta bancaria estaba prácticamente en ceros. No entiendo, logré decir, mi voz temblando. Yo ya pagué todo lo acordado. Los 520,000 pesos que dijiste que costarían. Doña Luisa suspiró dramáticamente como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas básicas. Sí, querida, pero las circunstancias han cambiado. No podemos tener una boda mediocre porque no hay suficiente presupuesto. Mediocre. La palabra me golpeó como un puñetazo. 520,000 pesos, todo lo que había ahorrado en mi vida, y ella lo llamaba mediocre. Roberto, intervine, mirando a mi futuro yerno. ¿Tú sabías de esto? Él evitó mi mirada, sus mejillas enrojecidas. Bueno, mi madre maneja estos detalles. Yo solo quiero que Sofía sea feliz. Entonces doña Luisa dejó caer la bomba. Hemos decidido que lo mejor es que nosotros cubramos los gastos adicionales. Por supuesto, eso significa que tendremos que hacer algunos ajustes a los arreglos originales. Ajustes, repetí, sintiendo cómo la trampa se cerraba a mi alrededor. ¿Qué tipo de ajustes? Bueno, para empezar, la lista de invitados de tu lado tendrá que reducirse significativamente. Pensamos que 20 personas serían suficientes. 20 personas. Había enviado 70 invitaciones a mi familia y amigos, maestros con los que había trabajado durante décadas, vecinos que me habían apoyado cuando quedé viuda, primos que habían visto crecer a Sofía desde bebé. ¿Y el resto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo siento. Pero si queremos mantener el presupuesto bajo control y dar espacio a los invitados importantes de Roberto, algunos sacrificios deben hacerse. Estoy segura de que tu familia entenderá. La rabia burbujeó en mi interior como lava en un volcán. Esto no era justo. Había pagado por esta boda con cada peso que tenía, y ahora me decían que mi propia familia no era lo suficientemente importante como para asistir. Hablé con Sofía esa noche. Su reacción me partió el corazón. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos, no sabía que esto iba a pasar. Roberto me dijo que sería una boda íntima, familiar. Yo no quiero esta cosa enorme con gente que ni siquiera conozco. Entonces hablemos con él, le dije, tomando sus manos. Esta es tu boda, hija, tú decides. Pero cuando Sofía confrontó a Roberto al día siguiente, la respuesta fue devastadora. Mi madre ya pagó por el nuevo salón, le dijo él. Ya están hechos los arreglos. No podemos cancelar ahora sin perder todo el dinero. Mi hija volvió a casa ese día diferente, su luz disminuida. Por primera vez, vi dudas en sus ojos. El día antes de la boda, recibí un sobre cerrado entregado por mensajería. Dentro, había una sola hoja con la lista actualizada de invitados. Busqué desesperadamente los nombres de mi familia. 20 personas, tal como había dicho doña Luisa. Faltaban 50 nombres. Mi hermana Clara, mis primos, mis amigos de toda la vida. Borrados como si nunca hubieran existido. El día de la boda amaneció con un cielo azul impecable,
como si el universo se burlara de la tormenta que rugía en mi interior. Me desperté a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más, con el estómago retorcido en nudos. El vestido que había elegido colgaba en el armario, un elegante vestido verde esmeralda que había comprado en una boutique cara, otro gasto que apenas podía permitirme, pero que sabía que sería escrutado implacablemente por los Villarreal. Sofía llegó a mi casa a las 7. Traía su vestido de novia en una bolsa protectora, una creación exquisita de encaje francés y seda que había costado más que todo mi guardarropa junto a mamá. Dijo con voz temblorosa: «He estado pensando toda la noche. ¿Y si cancelamos todo? ¿Y si simplemente nos fugamos, Roberto y yo?» La miré a los ojos y vi el conflicto que la desgarraba por dentro. Mi hija, mi hermosa y dulce hija, atrapada entre el amor por su prometido y la lealtad hacia mí. «No», le dije con firmeza, tomando sus manos entre las mías. «No vamos a cancelar nada. Has soñado con este día toda tu vida. Lo que sí vamos a hacer es mantener la cabeza en alto y recordarles a todos que somos dignas, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco». Pasamos las siguientes horas preparándonos. Una estilista que doña Luisa había contratado llegó para peinar y maquillar a Sofía. La mujer era profesional pero fría, tratándonos con la cortesía distante que se reserva para quienes no pertenecen al mismo círculo social. Mientras trabajaba en el peinado elaborado de mi hija, yo me ocupé de mi propio maquillaje en el baño, tratando de cubrir las ojeras que las noches de insomnio habían dejado bajo mis ojos. A las 2 de la tarde, un coche llegó por nosotras. No era la limusina que había visto en las fotos de otras bodas Villarreal, sino un sedán común, otro recordatorio sutil de nuestro lugar en esta jerarquía social. El conductor apenas nos dirigió la palabra durante el trayecto al hotel donde se celebraría la ceremonia y la recepción. El Hotel Emperador era una joya arquitectónica en el corazón de la ciudad, con sus columnas de mármol y arañas de cristal que reflejaban la luz como 1000 diamantes. Había pasado frente a este lugar cientos de veces en mi vida, pero nunca imaginé que entraría, mucho menos para la boda de mi hija. Cuando llegamos a la entrada principal, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Sofía y yo bajamos del auto, ella sosteniendo su vestido para que no tocara el suelo, yo cargando su pequeño bolso con los retoques de maquillaje y su perfume. Nos dirigimos hacia la entrada, donde un guardia de seguridad vestido con traje impecable custodiaba las puertas de cristal. «Buenos días», dije con una sonrisa, tratando de ocultar mis nervios. «Venimos para la boda Villarreal». El guardia consultó una tablet en sus manos, deslizando su dedo por la pantalla. «¿Nombres?», preguntó sin levantar la vista. «Sofía Moreno, la novia, y Beatriz Moreno», respondí, sintiendo una punzada de molestia por tener que explicar quiénes éramos. El guardia frunció el ceño, revisando la lista 1, 2, 3 veces. Luego levantó la vista hacia nosotras con una expresión de confusión profesional. «Lo siento», dijo con tono plano, «pero no aparecen en la lista de invitados». El mundo se detuvo. Por un momento pensé que había escuchado mal. «Perdón, ¿qué dijo?» «Sofía Moreno y Beatriz Moreno», repetí, mi voz subiendo involuntariamente de volumen. «La novia y su madre. Tiene que haber un error». El guardia volvió a revisar su tablet, más lentamente esta vez, como si eso fuera a cambiar mágicamente el resultado. «No, señora», repitió con ese tono monótono que usan quienes están acostumbrados a rechazar gente. «Ustedes no están en la lista». Sofía me agarró del brazo, su rostro perdiendo todo el color. «Mamá, esto tiene que ser un error. Llama a Roberto». Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Roberto. Directo al buzón volví a intentar. Buzón otra vez. El pánico comenzó a trepar por mi garganta como una serpiente. Marqué entonces el número de doña Luisa. 1,
2, 3 tonos. Finalmente, su voz respondió con una dulzura empalagosa. Diga. Doña Luisa, soy Beatriz Moreno. Estamos en la entrada del hotel y el guardia dice que no estamos en la lista. Tiene que haber un error. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Cuando ella finalmente habló, pude detectar algo en su tono que me heló la sangre. «Oh, Beatriz», dijo con un suspiro teatral. «Pensé que Roberto te había llamado». ¿Llamado? ¿Para qué? Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. «Verás, la boda se ha pospuesto un poco. Tuvimos algunos inconvenientes con los arreglos». «¿Pospuesta?», grité, olvidando dónde estaba. «La boda es hoy, ahora. Sofía está aquí en su vestido de novia». «Bueno», tartamudeó doña Luisa, y pude jurar que escuché risas de fondo. «Eso es algo que Roberto debería explicarte. Él está ocupado ahora mismo con los invitados VIP que sí llegaron. Quizás deberías volver a casa y esperar su llamada». El teléfono casi se me cayó de las manos. Los invitados VIP que sí llegaron. Las palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia. Miré a Sofía, quien había escuchado toda la conversación. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado. «Mamá», susurró con voz rota, «¿qué está pasando?». En ese momento, a través de las puertas de cristal del hotel, pude ver el interior del salón de eventos. Había gente allí, muchas personas elegantemente vestidas, riendo y bebiendo champán. Las flores que yo había pagado decoraban cada mesa. La orquesta que yo había contratado afinaba sus instrumentos en el escenario. Todo estaba listo para una boda. La boda que yo había financiado con cada peso de mis ahorros de toda una vida. Pero nosotras, la novia y su madre, estábamos paradas afuera como mendigos, sin permitírsenos entrar. El guardia nos miraba con una mezcla de lástima y incomodidad profesional. «Señoras», dijo suavemente, «me temo que tendrán que retirarse si no están en la lista». «No», dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, dura, cargada de una furia que había estado acumulándose durante meses. «No nos vamos a ningún lado. Yo pagué por esta boda. Cada peso. Los 520,000 pesos completos. Este evento no estaría sucediendo sin mi dinero». El guardia pareció incómodo, mirando hacia el interior del salón como buscando ayuda. «Señora, no puedo dejarlas pasar sin autorización. Son las reglas del hotel». «Entonces busque a alguien que pueda autorizar», respondí, mi voz subiendo de volumen. «Mi hija es la novia. Esta es su boda. Las personas que están allá adentro bebiendo champán y disfrutando de las flores y la comida que yo pagué no tienen más derecho a estar aquí que nosotras». Sofía sollozaba a mi lado, su hermoso vestido de novia temblando con cada respiración entrecortada. La gente que pasaba por la entrada del hotel comenzaba a mirar, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. El guardia habló por su radio, murmurando algo que no pude escuchar completamente. Minutos después, un hombre mayor vestido con un traje impecable se acercó. Era el gerente del hotel, su placa dorada brillando bajo las luces del vestíbulo. «Buenos días, señoras», dijo con voz profesionalmente calmada. «¿Cuál parece ser el problema?». Expliqué la situación otra vez, cada palabra sintiendo como si me arrancaran pedazos del alma. El gerente escuchó atentamente, sus ojos moviéndose entre Sofía en su vestido de novia y yo con mi vestido de fiesta. «Permítanme hacer algunas llamadas», dijo finalmente. «Esto es claramente un malentendido que debe resolverse». Nos guió hacia un pequeño salón de espera fuera del vestíbulo principal, lejos de las miradas curiosas. Sofía se sentó en uno de los sillones de terciopelo, su vestido extendiéndose a su alrededor como una nube blanca, mientras lágrimas negras de rímel corrían por sus mejillas. «Mamá», decía una y otra vez, «no entiendo. ¿Por qué Roberto haría esto? ¿Por qué su madre?». Yo tampoco lo entendía.
O quizás sí, pero no quería admitirlo. Las señales habían estado allí todo el tiempo. La condescendencia, las miradas de superioridad, los comentarios velados sobre nuestra clase social. Habían tomado mi dinero, cada peso que había ahorrado, y luego nos habían descartado como basura, porque para ellos eso era exactamente lo que éramos, objetos desechables que habían cumplido su propósito. El gerente regresó 20 minutos después, su expresión incómoda. «He hablado con la señora Villarreal», comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Ella insiste en que la ceremonia que se está llevando a cabo es un evento privado familiar, no la boda oficial. Dice que la boda real está programada para el próximo mes». «Mentiras», escupí la palabra como veneno. Llamé a mi banco esta mañana para confirmar las transferencias. Los 520,000 pesos están en la cuenta de eventos del hotel, pagados hace 2 semanas. Esta es la boda que yo financié. El gerente se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señora Moreno, puedo confirmar que sí hubo una transferencia de esa cantidad a nombre suyo. Sin embargo, el evento de hoy fue contratado y está siendo facturado directamente a la familia Villarreal. Sus fondos, según nuestros registros, fueron transferidos a ellos hace una semana». Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir con que mis fondos fueron transferidos a ellos? Ese dinero era para pagar este evento específicamente. El gerente sacó una tablet y me mostró la pantalla. Allí, en blanco y negro, estaba la confirmación. Los 520,000 pesos que había depositado en la cuenta de eventos del hotel habían sido transferidos a una cuenta personal de doña Luisa Villarreal 6 días antes. Una nota adjunta decía simplemente: «Reembolso por cambio de planes». Pero yo nunca había autorizado ningún reembolso. Nunca había recibido ese dinero de vuelta. «Me robaron», susurré, la realización golpeándome como un tren. «Me robaron y luego me dejaron afuera de mi propia boda». Sofía se puso de pie bruscamente, su rostro transformado de tristeza a furia. «Voy a entrar ahí», declaró, su voz temblando de rabia. «Voy a enfrentar a Roberto y a su maldita madre, y van a explicarme qué diablos está pasando». Antes de que pudiera detenerla, Sofía salió del salón de espera y marchó hacia el salón principal. El guardia intentó interceptarla, pero ella lo apartó con una fuerza que no sabía que poseía. Las puertas dobles del salón se abrieron de golpe, con un estruendo que hizo que todos los invitados se giraran hacia nosotras. El silencio cayó sobre el lugar como una manta pesada. Allí, en el centro del salón, estaba Roberto, pero no estaba solo esperando a su novia. Estaba de pie junto al altar improvisado, y a su lado, sosteniendo su mano, había otra mujer. Era joven, hermosa, vestida con un elegante vestido de cóctel color marfil, y en su mano izquierda brillaba un anillo de compromiso que reconocí inmediatamente porque había visto fotos de él. Era el anillo de la abuela de Roberto, una reliquia familiar que doña Luisa había prometido que Sofía llevaría. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Sofía se quedó paralizada en la entrada, su vestido de novia un recordatorio cruel de lo que debería haber sido este día. Roberto palideció al verla, sus ojos abriéndose con algo que podría haber sido pánico o culpa o ambas cosas. Doña Luisa, sentada en la primera fila con una sonrisa de satisfacción, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sofía, la voz de Roberto, finalmente encontró palabras, pero eran débiles, patéticas. «Esto no es lo que piensas, no es lo que pienso». La voz de mi hija salió como un grito desgarrador. «Entonces no estás aquí en el día que se suponía sería nuestra boda, con otra mujer usando el anillo que prometiste darme a mí». La otra mujer, rubia y delgada como una modelo, miró a Roberto con confusión. «¿Roberto? ¿Quién es ella? ¿Por qué está vestida de novia?» Y entonces, en ese momento horrible y cristalino, entendí todo.
Esto no había sido un malentendido, no había sido un error en la lista. Esto había sido planeado meticulosamente desde el principio. Doña Luisa nunca había tenido intención de permitir que su hijo se casara con la hija de una maestra de escuela pobre. Nos habían usado. Habían tomado cada peso que yo tenía. Habían alimentado las esperanzas y sueños de mi hija, y luego habían planeado esta humillación pública como golpe final. Roberto se casaría con alguien de su clase social, alguien aprobada por su madre, y nosotras seríamos descartadas como la basura que siempre habían pensado que éramos. Avancé hacia el centro del salón, mis tacones resonando en el silencio absoluto que había caído sobre los invitados. Cada ojo estaba clavado en nosotras, algunos con curiosidad mórbida, otros con incomodidad evidente. Doña Luisa se puso de pie con elegancia calculada, su vestido de seda azul oscuro susurrando con cada movimiento. Su rostro mostraba una expresión de molestia, como si fuéramos plagas que habían invadido su jardín perfecto. Beatriz, dijo con voz controlada, pero con un filo de acero, esto es inapropiado. Te pedí que esperaras en casa, esta es una reunión familiar privada. ¿Privada? Mi voz retumbó en el salón, sorprendiéndome incluso a mí misma con su fuerza. Esta boda fue pagada con mis 520,000 pesos. Cada flor que ven aquí, cada plato de comida, cada nota de música que sonaría, todo fue financiado con los ahorros de toda mi vida, y ahora me dice que es privada. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos intercambiaban miradas incómodas, otros sacaban sus teléfonos probablemente para grabar lo que claramente sería el chisme social del año. Roberto intentó acercarse a Sofía, pero ella retrocedió como si él fuera venenoso. No te atrevas, Siseo, mi hija, su voz temblando pero firme. No te atrevas a acercarte a mí. La otra mujer, que aún sostenía la mano de Roberto, finalmente pareció comprender la magnitud de la situación y soltó su agarre. Doña Luisa, con la arrogancia que solo el privilegio de toda una vida puede dar, me miró directamente a los ojos. Señora Moreno, su donación a los gastos de la boda fue muy apreciada. Sin embargo, dadas las circunstancias cambiantes, decidimos tomar prestados esos fondos para otro evento. Le será devuelto su dinero cuando sea conveniente para nosotros. ¿Donación? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Donación? Eso no fue una donación. Fue el pago por la boda de mi hija con su hijo. Roberto finalmente encontró su voz, aunque era débil y patética. Beatriz, Sofía, lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Mi madre, ella pensó que sería mejor si Sofía y yo esperábamos, que no estábamos listos. ¿Y ella? Pregunté señalando a la rubia que ahora se veía absolutamente mortificada. ¿Quién es ella en todo esto? Es Carolina, respondió doña Luisa con orgullo cruel. Carolina Sandoval, hija del dueño de Sandoval Industries. Alguien apropiado para nuestro Roberto. Alguien de nuestra clase. Las palabras cayeron en el salón como bombas. Ya no había pretensión de civilidad, ya no había máscaras de cortesía. La verdad desnuda y fea estaba ahí para que todos la vieran. Para los Villarreal, nosotras nunca habíamos sido suficiente, nunca lo seríamos. Habían jugado con nosotras como gatos con ratones, disfrutando cada momento de nuestra humillación planeada meticulosamente. Sofía caminó directamente hacia Roberto, su vestido de novia arrastrándose por el suelo pulido del salón. Cuando llegó frente a él, levantó su mano y le dio una bofetada que resonó en todo el espacio. «Me amabas», dijo con voz quebrada. «Me dijiste que me amabas, que no te importaba de dónde venía, quién era mi familia. Mentiste. Todo fue una mentira». Roberto se tocó la mejilla, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sofía, yo sí te amaba, te amo, pero mi madre, la familia, las expectativas». Su voz se apagó en un murmullo patético de excusas. «Cobarde», escupió Sofía.
Eres un cobarde. Te escondes detrás de las faldas de tu madre como un niño. Se giró hacia doña Luisa, su postura derecha a pesar de las lágrimas, y usted es un monstruo. Tomó el dinero de mi madre, dinero que representa 30 años de sacrificio y trabajo duro, y lo robó. Eso es exactamente lo que hizo. Lo robó. Doña Luisa rió, una risa fría y calculada. Querida niña, no puedes robar lo que te fue dado voluntariamente. Tu madre transfirió ese dinero por su propia voluntad. Si quiere recuperarlo, puede intentarlo, pero dudo que tenga los recursos para un litigio prolongado contra nosotros. La amenaza era clara. Tenían abogados, poder, conexiones. Nosotras teníamos nada más que nuestra indignación y nuestra dignidad herida. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un hombre mayor en la tercera fila se puso de pie. Reconocí su rostro de las páginas de negocios del periódico. Era Jorge Mendoza, un empresario respetado en la ciudad. Doña Luisa dijo con voz firme y desaprobadora: «Esto es despreciable. He conocido a su familia durante años, pero esto va más allá de cualquier comportamiento aceptable. Estafó a esta mujer y humilló públicamente a esta joven. Debería avergonzarse». Otra voz se unió, una mujer elegante con perlas auténticas. «Es cierto. Esto es cruel y calculado. ¿Y qué tipo de persona hace esto?». Y entonces, como fichas de dominó cayendo, más voces se alzaron. Invitados que habían venido esperando una celebración, ahora expresaban su disgusto. No todos, por supuesto. Los amigos más cercanos de doña Luisa permanecieron en silencio, mirando hacia otro lado con incomodidad. Pero suficientes personas hablaron para que el ambiente en el salón cambiara drásticamente. Carolina Sandoval, la otra mujer, finalmente habló. Su voz era suave pero clara. «Señor Villarreal, no sabía nada de esto. Nadie me dijo que usted estaba comprometido con otra persona. Si lo hubiera sabido, nunca habría aceptado su invitación». Se quitó el anillo de la abuela de Roberto y lo dejó caer en el suelo. «No quiero ninguna parte de esto». Y con eso, caminó hacia la salida, su vestido color marfil desapareciendo entre la multitud. El gerente del hotel había estado observando todo desde la entrada. Ahora se acercó a doña Luisa con expresión seria. «Señora Villarreal, necesito hablar con usted en privado sobre las implicaciones legales de esta situación. Si hay disputas sobre los fondos utilizados para este evento, el hotel debe protegerse legalmente». Doña Luisa finalmente pareció perder parte de su compostura. Su rostro se enrojeció. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba su bolso. Sofía se giró hacia mí, sus ojos rojos pero su expresión determinada. «Vámonos, mamá. Este lugar apesta a mentiras y gente podrida». Caminamos hacia la salida, nuestras cabezas en alto a pesar de todo. Mientras pasábamos entre los invitados, algunos apartaban la mirada avergonzados, otros nos miraban con compasión genuina. El taxi que tomamos afuera del hotel nos llevó a mi casa en silencio. Sofía miraba por la ventana, su hermoso vestido de novia ahora arrugado y manchado de lágrimas, un monumento a los sueños destrozados. Yo sostenía su mano, incapaz de encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que ambas sentíamos. Cuando llegamos, ayudé a mi hija a quitarse el vestido, cada botón que desabrochaba sintiendo como cerrar un capítulo que nunca debió escribirse de esa manera. Sofía se puso una de mis viejas batas y se dejó caer en el sofá de la sala. «Mamá», dijo con voz hueca, «perdiste todo por mí, tus ahorros de toda una vida, tu fondo de retiro, todo. ¿Y para qué? Para nada, para ser humilladas por gente que nunca nos consideró dignas de respirar su mismo aire». Me senté junto a ella, pasando mi brazo alrededor de sus hombros temblorosos. «No fue para nada», le dije, aunque mi propio corazón estaba destrozado. «Fue por amor, y el amor nunca es un desperdicio,
incluso cuando la gente lo traiciona. Mi hermana Clara llegó una hora después. Había escuchado lo sucedido a través de la cadena de chismes que recorre nuestra comunidad más rápido que cualquier medio de comunicación formal. Entró a la casa como un huracán, sus ojos ardiendo de furia. «Esos malditos», explotó apenas cruzó la puerta. «Esos malditos desgraciados. Te robaron, Beatriz. Eso es robo, fraude, abuso de confianza. Vamos a demandarlos hasta que no les quede ni su apellido pomposo». La miré con cansancio. «Clara, no tengo dinero para abogados. Gasté hasta el último peso en esa maldita boda». Mi hermana se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Entonces conseguiremos ayuda legal gratuita. Hay organizaciones que se especializan en este tipo de casos. No puedes dejar que se salgan con la suya». Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. «Tiene razón, mamá. No podemos dejar que nos aplasten así. Ya nos quitaron el dinero, nuestra dignidad. ¿No van a quitarnos también nuestro derecho a la justicia?» Esa noche, mientras Sofía dormía en su antigua habitación, agotada por las emociones del día, me senté en la cocina con mi laptop vieja y comencé a documentar todo. Cada transferencia bancaria, cada correo electrónico de doña Luisa, cada mensaje de texto de Roberto. Imprimí todo, creando un archivo físico de evidencia. Clara tenía razón. No podíamos dejar que esto quedara así. Al día siguiente, mi hermana regresó con noticias. Había encontrado un abogado dispuesto a tomar nuestro caso pro bono. «Se llama Javier Ruiz», explicó Clara con entusiasmo. «Es joven, pero es agresivo y odia a los ricos abusivos. Cuando le conté tu historia, se ofreció inmediatamente a ayudar. Dijo que esto es exactamente el tipo de injusticia que lo motivó a estudiar Derecho». 2 días después, nos reunimos con el abogado Ruiz en su modesta oficina en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 35 años, con lentes de montura gruesa y una energía que llenaba la habitación. Después de escuchar nuestra historia completa y revisar toda la documentación que había reunido, se reclinó en su silla con una sonrisa que no llegaba a ser alegre, pero sí determinada. «Tienen un caso sólido», dijo golpeando con el dedo el montón de papeles. «Fraude, apropiación indebida, posiblemente hasta extorsión emocional. Los Villarreal pensaron que podrían aplastarlas con su dinero y poder, pero cometieron un error. Lo documentaron todo. Cada transferencia, cada promesa incumplida, está aquí en blanco y negro. Pero hay algo que deben entender», continuó su expresión tornándose seria. «Los Villarreal tienen recursos. Contratarán a los mejores abogados del país. Harán que este proceso sea largo, costoso y público. Intentarán destruir su reputación, pintarlas como cazafortunas que intentan extorsionarlos. Tienen que estar preparadas para una batalla que podría durar años». Sofía y yo nos miramos. En sus ojos vi la misma determinación que sentía en mi propio corazón. «Estamos preparadas», dije firmemente. «Ya no nos queda nada que perder excepto nuestra dignidad, y esa no la vamos a entregar sin pelear». La demanda se presentó el lunes siguiente. El abogado Ruiz la había redactado meticulosamente, detallando cada peso robado, cada promesa rota, cada acto de crueldad calculada. Demandábamos no solo la devolución de los 520,000 pesos, sino también daños y perjuicios por la angustia emocional y la humillación pública. La suma total ascendía a más de 1 millón de pesos. La respuesta de los Villarreal fue inmediata y brutal. Su equipo de abogados presentó una contrademanda, alegando difamación, afirmando que nosotras habíamos interrumpido violentamente un evento privado familiar y que habíamos aceptado voluntariamente que el dinero fuera usado a discreción de doña Luisa. Adjuntaron declaraciones de varios de sus invitados,
todos miembros de su círculo social describiendo nuestro comportamiento como agresivo y amenazante. Los medios de comunicación se enteraron del caso en cuestión de días. De repente, nuestra historia privada de dolor se convirtió en titulares sensacionalistas. Maestra demanda a familia rica por boda fallida. Batalla legal entre clases sociales divide a la ciudad. Los reporteros acamparon frente a mi casa, gritando preguntas cada vez que salía. Algunos medios nos retrataban como víctimas valientes enfrentándose a la élite corrupta. Otros nos pintaban como oportunistas tratando de sacar dinero de una familia respetable. Una noche, mientras veía las noticias, apareció doña Luisa en la pantalla. Había concedido una entrevista exclusiva a uno de los canales más importantes de la ciudad, vestía un traje impecable color perla y su maquillaje era perfecto. Su actuación era magistral. «Es muy triste», decía con voz llena de falsa compasión, cuando alguien trata de aprovecharse de la generosidad de una familia. Nosotros acogimos a esa joven con los brazos abiertos, a pesar de sus humildes orígenes. Y cuando mi hijo se dio cuenta de que el matrimonio no era lo correcto, la madre intentó extorsionarnos. La rabia que sentí viendo esa entrevista era indescriptible. Cada palabra de su boca era una mentira cuidadosamente construida, diseñada para destruir nuestra credibilidad. Pero entonces mi teléfono comenzó a sonar. Era el abogado Ruiz. «Beatriz», dijo con urgencia en su voz, «¿viste la entrevista?» «Sí», respondí con amargura cada mentira que salió de su boca. «Bien», dijo él, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Porque acaba de cometer un error grave. Hizo declaraciones públicas específicas sobre el caso. Ahora tenemos base para expandir la demanda por difamación. Ella cavó su propia tumba». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada día traía un nuevo desarrollo en el caso. El abogado Ruiz descubrió que no éramos las primeras víctimas de doña Luisa. A través de su investigación, encontró 2 casos similares de años atrás. Familias de clase media cuyos hijos habían intentado casarse con miembros de la familia Villarreal, todas terminando con relaciones rotas y dinero desaparecido. Las víctimas nunca habían demandado, intimidadas por el poder y los recursos de la familia. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Carolina Sandoval, la mujer que había estado con Roberto ese día terrible. Su voz sonaba nerviosa al teléfono. «Señora Moreno», comenzó con vacilación, «sé que no tengo derecho a pedirle que me escuche, pero necesito hablar con usted. Hay cosas que debe saber sobre los Villarreal. Accedí a reunirme con ella en un café discreto, lejos del centro de la ciudad, donde los reporteros no nos encontrarían. Carolina llegó con lentes oscuros y una bufanda cubriendo su cabello rubio. Cuando se sentó frente a mí, pude ver las ojeras bajo sus ojos. No dormía bien, eso era evidente. «Gracias por venir», dijo quitándose los lentes. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Doña Luisa me mintió también. Me dijo que Roberto había terminado su relación con su hija meses atrás, que ustedes habían aceptado una compensación económica y que todos estaban de acuerdo. Escuché mientras Carolina me contaba su propia historia. Cómo doña Luisa la había perseguido deliberadamente, investigando su familia, sus conexiones, determinando que era el partido apropiado para su hijo, cómo había orquestado encuentros casuales entre Carolina y Roberto. Todo había sido manipulado desde el principio. «Me siento usada», confesó Carolina con lágrimas en sus ojos. «Me doy cuenta ahora de que era solo una pieza en su juego de ajedrez social. Y lo peor es que Roberto simplemente hizo lo que su madre le dijo, como siempre». «Hay más», continuó Carolina bajando la voz y mirando alrededor nerviosamente. «Escuché a doña Luisa hablando por teléfono con sus abogados. Están planeando arrastrar este caso durante años, agotarlas financiera y emocionalmente,
hasta que se vean obligadas a abandonar. Tienen un fondo especial reservado solo para litigios. Pueden permitirse los mejores abogados durante décadas si es necesario. Le pregunté por qué me estaba contando esto, por qué arriesgarse a la ira de los Villarreal. Porque lo que le hicieron está mal, respondió con firmeza. Porque si no me hubiera dado cuenta a tiempo, podría haber sido yo en unos años, desechada cuando ya no fuera conveniente. Estoy dispuesta a testificar, señora Moreno. Puedo declarar sobre las conversaciones que escuché, sobre cómo doña Luisa se jacta con sus amigas de cómo manipula situaciones. El testimonio de Carolina fue un punto de inflexión en nuestro caso. Como miembro de la élite social, su palabra tenía peso que la nuestra no tenía. El abogado Ruiz estaba eufórico, pero los Villarreal no se quedaron quietos. Una semana después de que Carolina se ofreciera a testificar, su familia fue contactada por abogados de los Villarreal. Le ofrecieron a la familia Sandoval un contrato extremadamente lucrativo para su empresa si Carolina retiraba su oferta de testimoniar. Su padre la llamó, presionándola para que reconsiderara su posición. «El dinero que rechazas», le dijo él, «podría salvar nuestra empresa de la bancarrota». Carolina vino a mi casa esa noche destrozada. «No sé qué hacer», sollozaba. «Si testificó, mi familia pierde todo. Pero si no lo hago, ustedes pierden su oportunidad de justicia». Sofía, que había escuchado toda la conversación, habló con una madurez que me sorprendió. «Carolina, no puedes sacrificar a tu familia por nosotras. Entendemos la posición en la que te pusieron. Esto solo demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los Villarreal, pero justo cuando parecía que habíamos perdido nuestra testigo clave, sucedió algo inesperado. El gerente del Hotel Emperador, donde se suponía que sería la boda, contactó al abogado Ruiz. Tenía grabaciones de seguridad. Las cámaras del hotel habían capturado todo, desde nuestra llegada y rechazo en la entrada hasta la confrontación en el salón. Más importante aún, había grabado una conversación entre doña Luisa y el gerente antes del evento, donde ella explícitamente le ordenó que nos mantuviera fuera de la lista de invitados. «Tengo una hija», explicó el gerente cuando nos reunimos con él. «Viendo lo que le hicieron a la suya, señora Moreno, no pude seguir guardando silencio. Los Villarreal han usado este hotel para sus eventos durante años, pero lo correcto es lo correcto». Estas grabaciones, según el abogado Ruiz, eran evidencia devastadora. Mostraban premeditación, malicia y, peor aún para los Villarreal, capturaban a doña Luisa riéndose con una amiga sobre cómo había planeado toda la situación. El caso finalmente llegó a los tribunales 6 meses después de ese terrible día. La sala estaba repleta de reporteros, curiosos y miembros de ambos lados del conflicto. Los Villarreal llegaron con su equipo de 5 abogados caros, todos en trajes que probablemente costaban más que mi auto. Doña Luisa vestía un elegante traje sastre color gris perla, el collar de perlas en su cuello valiendo probablemente una fortuna. Lucía serena, confiada, como alguien que nunca había dudado de ganar. Nosotras llegamos con el abogado Ruiz, vestidas con nuestra mejor ropa, que aún así parecía modesta comparada con la opulencia de la otra parte, pero teníamos algo que ellos no tenían: la verdad, y evidencia sólida de esa verdad. Los primeros días del juicio fueron brutales. Los abogados de los Villarreal nos atacaron sin piedad, pintándonos como oportunistas, como personas que habían intentado escalar socialmente a través de Roberto y que ahora, rechazadas, buscaban venganza económica. Presentaron testigos, todos amigos de la familia, que declararon que Sofía había sido obsesiva con Roberto, que lo había perseguido implacablemente, que yo había presionado a mi hija para que atrapara a un hombre rico. Las mentiras eran tan elaboradas, tan convincentes cuando salían de bocas de gente respetable, vestida con ropa cara,
que por momentos dudé si alguien nos creería. Sofía lloró durante esos testimonios, su carácter siendo destrozado públicamente por gente que nunca la había conocido realmente. Pero entonces llegó nuestro turno. El abogado Ruiz presentó las grabaciones del hotel. La sala entera se quedó en silencio mientras veían a doña Luisa planeando deliberadamente nuestra humillación, mientras la escuchaban reírse sobre cómo había orquestado todo. La expresión de confianza en el rostro de doña Luisa comenzó a agrietarse. Luego vino mi testimonio. Subí al estrado con las piernas temblorosas, consciente de que cada palabra que dijera sería escrutada, analizada, posiblemente usada en mi contra. El abogado Ruiz me guió a través de los eventos con paciencia, desde el primer encuentro con los Villarreal hasta ese día devastador en el hotel. Cuando llegó el momento de describir cómo había ahorrado los 520,000 pesos, mi voz se quebró. 30 años, dije mirando directamente al juez. 30 años de levantarme a las 5 de la mañana para preparar clases. 30 años de dar clases extra los sábados. 30 años de rechazar vacaciones. De usar la misma ropa año tras año. De vivir con lo mínimo. Todo por ese dinero. Todo para darle a mi hija una vida mejor que la mía. Y ellos lo tomaron como si no fuera nada. Como si mi vida entera de sacrificios no valiera nada. El abogado de los Villarreal intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. «Señora Moreno», preguntó con tono condescendiente, ¿no es cierto que usted presionó a su hija para que mantuviera la relación con el señor Villarreal a pesar de que él mostraba dudas? «No», respondí firmemente. «Mi hija amaba a ese hombre. Ella no necesitaba que yo la presionara. Fue él quien la persiguió, quien le prometió amor eterno, quien le dijo que su familia no importaba. Y no es cierto que cuando los Villarreal le ofrecieron devolver su dinero antes del evento, usted rechazó la oferta». «Nunca hubo tal oferta», respondí, mi voz subiendo. «Eso es otra mentira. El único contacto que tuve fue cuando doña Luisa me dijo que esperara en casa, que la boda estaba pospuesta. Nunca mencionó devolución de dinero». El abogado insistió, mostrando un documento. «Aquí tenemos un correo electrónico enviado a su dirección hace 3 semanas del evento». El abogado Ruiz se puso de pie inmediatamente. «Objeción, su señoría. Ese correo nunca fue recibido por mi clienta. Hemos verificado con su proveedor de correo y no hay registro de ese mensaje. Además, si la defensa revisa los metadatos del documento, encontrará que fue creado 2 días después de presentarse la demanda. Es evidencia fabricada». La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. Los abogados de los Villarreal intercambiaron miradas nerviosas. El testimonio de Sofía fue aún más desgarrador. Mi hija subió al estrado con la espalda recta y la voz firme, pero pude ver el dolor en sus ojos. Describió su relación con Roberto con una honestidad brutal. «Él me decía que me amaba», testificó Sofía. «Pero ahora me doy cuenta de que nunca tuvo el valor de defender ese amor. Cada vez que su madre decía algo cruel sobre mi familia, él guardaba silencio. Cada vez que yo le pedía que nos apoyara, él encontraba excusas. El abogado de los Villarreal trató de pintarla como una joven despechada buscando venganza. «Señorita Moreno, ¿no es cierto que usted amenazó al señor Villarreal con arruinar su reputación si terminaba la relación?» Sofía lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Nunca lo amenacé. No tenía que hacerlo. Roberto sabía lo que sentía por él. Y si realmente hubiera querido terminar la relación, pudo haberlo hecho con honestidad y respeto. En lugar de eso, él y su madre planearon esta humillación pública. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Roberto Villarreal pidió permiso para testificar.
Su propia madre se puso pálida cuando él se levantó de su asiento. Los abogados de la familia intentaron detenerlo, susurrando urgentemente, pero él los ignoró. Subió al estrado con expresión resuelta. El abogado Ruiz, sorprendido pero intrigado, comenzó el interrogatorio. Señor Villarreal, usted está aquí voluntariamente. ¿Por qué? Roberto respiró profundo antes de responder. Porque no puedo seguir viviendo con esta mentira, mi madre. Miró directamente a doña Luisa. Planeó todo desde el principio. Me manipuló. Manipuló a Sofía. Manipuló la situación entera. Yo fui cobarde. No tuve el valor de enfrentarla, de defender a la mujer que amaba. Y ahora tengo que vivir con eso cada día. Los abogados de los Villarreal estaban frenéticos, objetando, intentando que Roberto bajara del estrado. Pero el juez estaba escuchando atentamente. Continúe, señor Villarreal. Roberto relató todo, cómo su madre había descubierto su relación con Sofía y había inmediatamente comenzado a planear cómo terminarla, cómo había manipulado los fondos que Beatriz había transferido, desviándolos a su cuenta personal, cómo había orquestado el encuentro con Carolina Sandoval, presionando a Roberto para que la cortejara. Mi madre tiene un historial de esto, confesó Roberto. Ha destruido varias relaciones mías a lo largo de los años. Cualquier mujer que no cumpliera con sus estándares de clase y estatus era eliminada, de una forma u otra. Pero con Sofía fue más cruel porque vio cuánto la amaba yo. Y decidió que necesitaba enseñarme una lección sobre mi lugar en la sociedad. Doña Luisa se puso de pie, su rostro rojo de furia. «Tú, traidor», gritó, «después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he sacrificado». Roberto la miró con una calma que no había mostrado en meses. «No, madre, lo que has hecho es controlar cada aspecto de mi vida, convertirme en tu marioneta, y estoy cansado». El juez ordenó a doña Luisa que se sentara o sería removida de la sala. Ella obedeció, pero su mirada hacia su hijo era puro veneno. El testimonio de Roberto cambió todo. Ya no era solo nuestra palabra contra la de ellos, era su propio hijo confirmando la conspiración, la manipulación, el fraude deliberado. Los días finales del juicio fueron una formalidad. El abogado Ruiz presentó más evidencia, los registros bancarios mostrando cómo doña Luisa había transferido nuestro dinero a su cuenta personal, testimonios de empleados del hotel, confirmando que ella había dado instrucciones específicas de mantenernos fuera. Incluso encontramos a un contador que había trabajado para los Villarreal y que testificó sobre prácticas financieras cuestionables de la familia. La defensa intentó un último recurso desesperado. Ofrecieron un acuerdo. Devolverían los 520,000 pesos más intereses si retirábamos todos los cargos y firmábamos un acuerdo de confidencialidad. El abogado Ruiz nos presentó la oferta en privado. «Es una buena cantidad de dinero», dijo objetivamente. «Recuperarían todo lo que perdieron y más, pero también significa que la verdad completa nunca se conocerá públicamente». Sofía y yo nos miramos. No necesitábamos palabras para saber qué pensaba la otra. «No», dije firmemente. «No se trata solo del dinero, se trata de justicia. Se trata de que enfrenten consecuencias por lo que hicieron. ¿Cuántas otras familias han sido destruidas por ellos y nunca tuvieron el valor o los recursos para luchar? Si nosotras aceptamos este acuerdo, les estamos diciendo que pueden seguir haciendo esto». El día del veredicto llegó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. La sala del tribunal estaba abarrotada, con gente de pie en los pasillos y reporteros peleándose por los mejores lugares. Los Villarreal llegaron temprano, doña Luisa vestida toda de negro como si estuviera en duelo. Roberto no estaba con ellos. Desde su testimonio,
había sido prácticamente desheredado por su familia. Lo habían visto mudándose a un apartamento modesto, comenzando a trabajar en una firma de arquitectura pequeña, construyendo una vida lejos de la sombra de su madre. Nosotras llegamos con Clara y el abogado Ruiz. Yo vestía el mismo traje verde esmeralda que había usado para lo que debió ser la boda, pero esta vez con un broche de mi madre en la solapa, una pequeña pieza de joyería que no valía nada monetariamente, pero que representaba generaciones de mujeres fuertes en mi familia. Mujeres que habían sobrevivido y prosperado a pesar de las adversidades. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia en el sistema judicial, conocido por ser justo pero estricto. Después de lo que pareció una eternidad, el juez comenzó a leer su veredicto. La Corte ha revisado extensivamente toda la evidencia presentada, los testimonios de los testigos y las leyes aplicables en este caso. Su voz era clara y firme, llenando cada rincón de la sala. Es evidente para esta Corte que hubo una conspiración deliberada y maliciosa para defraudar a la señora Beatriz Moreno de sus ahorros de toda una vida. Los documentos bancarios, las grabaciones de video y audio y el testimonio del propio hijo de la acusada son prueba irrefutable. Podía ver cómo doña Luisa se tensaba en su asiento, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos de la silla. El juez continuó, describiendo cada aspecto del fraude, cada mentira, cada manipulación. Su tono se volvió más severo cuando habló de la humillación pública que Sofía y yo habíamos sufrido. Esta Corte no puede tolerar tal abuso de poder y privilegio, declaró. La riqueza y el estatus no dan derecho a nadie a destruir las vidas de otros, por capricho o prejuicio. Por lo tanto, continuó el juez, esta Corte falla a favor de las demandantes. Se ordena a Luisa Villarreal la devolución inmediata de los 520,000 pesos, más intereses acumulados, que ascienden a 32,000 pesos adicionales. Además, por los daños y perjuicios, incluyendo angustia emocional, humillación pública y daño a la reputación, se ordena el pago de 700,000 pesos adicionales. La suma total de 1,252,000 pesos debe ser pagada en un plazo no mayor a 30 días. Un murmullo de shock recorrió la sala. Era una cantidad significativa, incluso para los Villarreal. Pero el juez no había terminado. Además, esta Corte ordena una investigación formal de las prácticas financieras de la familia Villarreal. Las evidencias presentadas sugieren un patrón de comportamiento que podría constituir otros delitos. Los registros financieros de la señora Villarreal serán auditados por las autoridades fiscales correspondientes. Doña Luisa se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de furia e incredulidad. «Esto es un ultraje», gritó. «Una conspiración contra mi familia. Ustedes no tienen idea de con quién están tratando». El juez golpeó su mazo con fuerza. «Señora Villarreal, si no puede controlarse, será removida de esta sala y enfrentará cargos adicionales por desacato al tribunal. Siéntese inmediatamente». Por primera vez, vi a doña Luisa obedecer a alguien. Se dejó caer en su silla. Su máscara de superioridad finalmente destrozada, Sofía me tomó de la mano, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ganamos, mamá», susurró. «Realmente ganamos». No podía hablar. Las emociones me abrumaban como una ola. No era solo por el dinero, aunque ese alivio era inmenso. Era la validación, la confirmación de que no estábamos locas, de que no éramos las villanas que los Villarreal habían intentado pintarnos. Éramos víctimas que habían tenido el valor de luchar y habían ganado afuera del tribunal. Nos esperaba una multitud de reporteros. Pero también había algo más. Personas comunes, docenas de ellas, sosteniendo carteles de apoyo. Algunas eran antiguas alumnas mías, otras eran vecinos, conocidos de la comunidad. Una mujer mayor,
Se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo tomando mis manos. «Mi hija pasó por algo similar hace 10 años con otra familia rica. Nunca tuvo el valor de luchar. Ver que ustedes lo hicieron, ver que ganaron, le da esperanza de que tal vez ella también pueda sanar». El abogado Ruiz dio una conferencia de prensa improvisada en los escalones del tribunal. «Este veredicto», dijo con voz fuerte, «es más que una victoria para la señora Moreno y su hija. Es un mensaje para todos los que creen que el dinero y el poder los colocan por encima de la ley. La justicia no tiene precio. La dignidad humana no puede ser comprada o vendida. Y cuando personas valientes se levantan contra la injusticia, pueden ganar». Esa noche, en mi casa, celebramos con una cena sencilla. Clara había cocinado el platillo favorito de Sofía, y por primera vez en meses, vi a mi hija sonreír genuinamente. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de felicitación, mensajes de apoyo de personas que habíamos conocido a lo largo del camino. Incluso recibimos un mensaje de Carolina Sandoval, quien nos agradeció por nuestra valentía y nos informó que había terminado definitivamente cualquier contacto con los Villarreal. Pero la llamada más inesperada fue de Roberto. Su voz sonaba cansada pero sincera. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte que me escuches», comenzó. «Pero necesito que sepas cuánto lo siento. No solo por lo que pasó, sino por no haber sido el hombre que merecías desde el principio». Mi hija escuchó en silencio, y cuando finalmente habló, su voz era firme. «Roberto, aprecio tu disculpa, pero lo que pasó cambió quién soy. Me mostró que merezco a alguien que me defienda, que me elija cada día, no solo cuando es conveniente. Te deseo lo mejor, pero nuestro capítulo terminó hace meses». Después de colgar, Sofía se sentó junto a mí en el sofá. «Mamá», dijo pensativamente, «he estado pensando en qué hacer con mi parte del dinero del veredicto. Quiero volver a estudiar, tal vez hacer una maestría en psicología. Quiero ayudar a otras personas que pasan por situaciones de abuso emocional y manipulación, para que mi dolor sirva de algo». La miré con un orgullo que me llenaba el pecho hasta casi estallar. Mi hija había tomado la experiencia más dolorosa de su vida y estaba transformándola en propósito. Un año después del veredicto, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Con el dinero recuperado más los daños y perjuicios, pude restaurar mis ahorros de retiro y aún me sobró suficiente para algunas mejoras en la casa. Reparé el techo que goteaba, pinté las paredes que necesitaban atención desde hacía años y planté un jardín en el patio trasero. Cada flor que crecía allí era un recordatorio de que después de la tormenta más devastadora, la vida encuentra la manera de florecer nuevamente. Sofía estaba en su segundo semestre de maestría, sobresaliendo en sus estudios y trabajando como voluntaria en un centro de ayuda para víctimas de abuso emocional. La veía brillar con un propósito que nunca había tenido antes. El dolor la había transformado, no destruido. Una tarde me mostró un proyecto en el que estaba trabajando, un programa de apoyo específicamente diseñado para familias de clase trabajadora que enfrentaban manipulación de parte de personas con más recursos. «Tu historia inspiró esto, mamá», dijo con ojos brillantes. «Nadie más debería sentirse impotente como nosotras nos sentimos». Las consecuencias para los Villarreal habían sido severas. La auditoría financiera ordenada por el juez descubrió años de evasión fiscal y prácticas comerciales cuestionables. Doña Luisa enfrentaba múltiples cargos criminales y civiles. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas mientras las investigaciones continuaban. El imperio social que había construido tan cuidadosamente durante décadas se desmoronó en meses. Sus amigas de la alta sociedad la evitaban ahora. No queriendo ser asociadas con el escándalo, las invitaciones a eventos exclusivos cesaron.
el club social donde había reinado como una especie de reina, oficiosamente la expulsó de su membresía. Roberto había cortado completamente lazos con su familia. Lo veía ocasionalmente en la ciudad, siempre solo, vestido con ropa simple pero limpia, caminando con la cabeza gacha. Una vez nos cruzamos en el supermercado. Se detuvo, pareció considerar acercarse, pero finalmente solo asintió con respeto desde la distancia. Sofía le devolvió el gesto. No había perdón, pero tampoco había odio. Simplemente era el reconocimiento de dos personas cuyas vidas se habían entrecruzado dolorosamente y que ahora seguían caminos separados. El abogado Ruiz se había vuelto algo así como un amigo de la familia Su Victoria. En nuestro caso le había traído atención nacional. Ahora recibía casos similares de todo el país, personas comunes luchando contra poderosos que abusaban de su posición. Me dijo que nuestro caso había cambiado su carrera y su perspectiva. Me recordó por qué me hice abogado. Confesó durante una visita. Para proteger a quienes no pueden protegerse solos, para nivelar el campo de juego cuando está inclinado tan injustamente. Recibimos cartas de todo el país. Algunas eran de personas que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndonos por darles voz a su dolor. Otras eran de jóvenes mujeres que nos veían como ejemplos de fortaleza. Una carta en particular me hizo llorar. Era de una maestra joven en un pueblo pequeño, comprometida con un hombre de una familia adinerada. Sus futuros suegros habían comenzado a mostrar señales de comportamiento similar al de los Villarreal. Gracias a su historia, escribió, tuve el valor de terminar la relación antes de que fuera demasiado tarde. Me salvaron de años de dolor. Clara, mi hermana, había estado a mi lado durante todo el proceso. Una noche, mientras tomábamos té en mi jardín recién plantado, me miró con expresión seria. Sabes, Beatriz, siempre pensé que eras demasiado soñadora, demasiado optimista sobre la bondad humana. Pero lo que hiciste, la forma en que luchaste, me enseñó que la fuerza no siempre viene de ser cínica. A veces viene de negarse a dejar que la crueldad de otros te haga cruel también. Sus palabras me tocaron profundamente, viniendo de alguien que siempre había sido la práctica mientras yo era la idealista. El aniversario del día que debió ser la boda llegó con una mezcla de emociones. Sofía y yo decidimos hacer algo diferente. Tomamos parte del dinero del veredicto y organizamos un evento comunitario. Un día de talleres gratuitos sobre derechos legales, educación financiera y apoyo emocional para familias de bajos recursos. Invitamos a abogados que donaron su tiempo, consejeros, trabajadores sociales. Más de 200 personas asistieron. Al final del día, mientras recogíamos, una mujer mayor se me acercó. Era madre de 3 hijas, todas casadas con hombres que las trataban bien ahora, pero una de ellas había pasado por una situación similar años atrás. Su hija nunca se recuperó completamente, me dijo con lágrimas. Se quedó con el trauma, convencida de que no valía nada. Ver lo que ustedes hicieron, cómo se levantaron y lucharon, le ha dado esperanza. Por primera vez en años, mi hija sonrió de verdad. Gracias por recordarnos que merecemos dignidad sin importar cuánto dinero tengamos. Esa noche, sola en mi casa, saqué el vestido verde esmeralda que había usado tanto el día de la supuesta boda como el día del veredicto. Lo miré por largo tiempo, recordando el viaje que había representado. Desde la esperanza ingenua, pasando por la devastación y la humillación, hasta finalmente la victoria y la sanación. Decidí no guardarlo en el fondo del armario donde recolectaría polvo y recuerdos amargos. En lugar de eso, lo doné a una organización que ayudaba a mujeres en transición, mujeres que necesitaban ropa apropiada para entrevistas de trabajo o eventos importantes. Que le traiga mejor suerte a alguien más, pensé. Sofía vino esa noche con una sorpresa.
había aplicado y sido aceptada para presentar su proyecto en una conferencia nacional sobre derechos de las víctimas. «Quiero que vengas conmigo, mamá», dijo con entusiasmo. «Tu historia, nuestra historia, necesita ser escuchada». Acepté sin dudar. Mirándola, tan fuerte y decidida, me di cuenta de algo fundamental. Los 520,000 pesos que había pagado por una boda que nunca sucedió no se habían perdido. Se habían invertido en algo mucho más valioso, en la fortaleza de mi hija, en justicia, en cambio social, en la lección de que la dignidad humana no tiene precio y que cuando te la intentan quitar, vale la pena luchar por recuperarla. Y esa, finalmente, fue la mejor inversión que pude haber hecho.